Entonces, este derrotero que tuvimos en estas 6 clases comprendió los músculos estriados, el esquelético y el cardíaco, y el último músculo que nos queda por ver es el músculo liso. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Estaba muteado, ahora está. Ahora sí me escuchan bien. Estaba muteado, ahí se ve. Bueno, entonces el último músculo que vamos a ver es el músculo liso. Ahí pueden ver cómo se contrae, por ejemplo, ¿no? Todas las células del músculo liso. Y hoy vamos a ver las particularidades que tiene, ¿no? Es un músculo que está muy distribuido en el organismo. Entonces, como introducción, unos me pidieron que debe salir el docente, pero no sé para qué quede yo acá. Como introducción, las generalidades es que van a estar en las paredes de órganos huecos y de vasos, a diferencia del músculo esquelético, que cuando se contrae es en una dimensión, ¿sí? Porque lo hace así, o sea que lo hace a través de esta dimensión. Y por eso hablamos de variaciones de tensión y de longitud. Pero en el caso del corazón, que el órgano tiene una otra forma, y en el caso del músculo liso, que comprende tubos o órganos huecos también, vamos a hablar de cuando hay actividad en el órgano, va a haber una actividad de cambio de fuerza, pero en 3 dimensiones. Entonces, en lugar de tensión, vamos a hablar de presión, en lugar de presión, como está acá, de presión en lugar de tensión, y de volumen en lugar de longitud. Así que las contracciones en los órganos, cuando estudiamos los órganos aislados, las vemos como variaciones de presión y volumen. Aunque también podemos verlo como tensión y longitud, si es que nosotros agarramos sectores del órgano con tiras paralelas de los lados. Las características generales del músculo liso es que está ampliamente sujeto a regulación tanto nerviosa, que puede ser extrínseca, es decir, puede venir de fuera del órgano, o ser intrínseca, o sea, ser parte de la inervación que tiene el mismo órgano. Y puede ser hormonal, que también puede ser general, provenir de secreción de hormonas para todo el organismo, puede ser local, ¿sí? Porque ustedes saben que hay varios mecanismos de secreciones hormonales. Tenemos el endógeno que va para todo el cuerpo, pero después tenemos un mecanismo de secreción que se denomina paráfino, pero no la palabra, cuando es para el órgano y elementos circundantes. Eso es todo lo parácrino. Inclusive hablamos de un nivel menor que se llama como autócrino, ¿sí? Cuando la célula regula lo que va a ocurrir. Tienen como característica que hay un mínimo consumo de ATP en relación a los músculos estriados en el genético de carnero. O sea, que si ustedes agarran algo de músculo liso, va a haber mucho menos consumo de ATP en relación al músculo esquelético y al carnero. Si vamos a ver cómo se dispone respecto a la estructura general en los tejidos, hay una capa circunferencial, una longitudinal y una oblicua cuando están todas dispuestas. Pero a veces puede haber solo una, puede estar solo la circunferencial y a veces dos, circunferencial y longitudinal nomás. Eso varía en los órganos. Por ejemplo, en el útero pueden llegar a distinguir las 3 capas.
en el útero femenino. Pero en los vasos pueden llegar a distinguir en algunos vasos solo la capa circunferencial y a nivel gastrointestinal la circunferencial y la longitudinal. Para que vean cómo se va disponiendo eso, ¿no? Y va a haber una separación de la luz del órgano por una mucosa o endotelio, con un endotelio que lo va a regular en general, ¿sí? O sea que el endotelio que lo separa del resto es central en la regulación del músculo liso. Eso pasa a nivel vascular. El endotelio vascular cumple funciones centrales de regulación en el músculo liso vascular. Por ejemplo, les deben haber hablado de la INOS. ¿Alguna vez escucharon eso o no? Es la sintasa del óxido nítrico endotelial, que en el correr de la clase vamos a ver que juega un rol central, ¿sí? En la regulación de vasos. Entonces, en los vasos va a haber una túnica, por ejemplo, íntima con el endotelio, subendotelio y lámina elástica interna, y eso contacta de manera bastante íntima con músculo liso circunferencial, donde hay colágeno, elastina y lámina elástica externa, ¿sí? Y una matriz extracelular. Cuando demos cardio vamos a ver que puede haber un cambio del fenotipo del músculo liso que está ahí, y eso está relacionado con la enfermedad de arteriosclerosis, por ejemplo. Se pasa de un fenotipo contráctil del músculo liso acá a un fenotipo secretor. Y eso, todo eso se está estudiando, involucra cambios de los canales y del calcio intracelular. La adventicia es lo que rodea esto y tiene que ver con colágeno, fibras elásticas, fibroblastos, macrófagos y vasos. Esto sería el esquema a nivel gastrointestinal, con las dos capas, circunferencial y oblicua, y esto es el esquema de lo que ocurre a nivel del útero, donde ya tienen también una capa diagonal. Necesitan reforzar para exclusión en el parto. Sí. Sí, wow, el colágeno en la túnica media. Acá, elastina. Ah, elastina. Sí. Elastina. Sí, si ven después lo que está grabado, se ve mucho mejor. Bueno, vamos a pasar. Miren acá, una característica del músculo liso es la motilidad. Fíjense cómo se mueve ahí, ¿no? Parece una cosa traída de la ciencia ficción, ¿no? Esas son células reales de músculo liso grabadas y son de músculo liso arterial pulmonar. Se mueven lentamente y se desplazan, ¿sí? Obviamente, para hacer todo esto y para provocar todo esto, acá están fuera de contexto porque están fuera del órgano. Están aisladas para que ustedes puedan ver eso. Pero cuando se ponen adentro del órgano, se puede ver cómo llevan a su función. Entonces, en cuanto a la estructura general de las células, acá no hay sarcómeros, no tenemos estriaciones, pero hay miofilamentos finos y miofilamentos gruesos no ordenados, ¿sí? Fíjense que la contracción 3D implica que la célula de músculo liso, porque no tiene sarcómeros, por eso es liso, vas a ser como una especie de putifarrita o una cosa así, ¿no? O sea, se contrae de todos lados, ¿vieron? Es totalmente diferente la contracción al resto de los... Entonces, las estructuras que distinguimos están adaptadas de manera diferente, pero la mayoría se corresponden, aunque hay cosas que solo están acá y no están en nosotros. Entonces, por ejemplo, acá hay filamentos gruesos también y hay filamentos finos. Es un error creer que porque no tiene sarcómeros, no tiene filamentos gruesos y finos. Eso está mal, ¿va? Hay filamentos gruesos que son de miosina
y filamentos finos que tienen actina. Y en lugar de línea Z, lo que tenemos se llaman los cuerpos densos, que es donde se cruza todo, ¿ven? Y en los cuerpos densos hay alfa-actinina y son análogos a las líneas Z de los músculos estriados. Entonces, justamente cuando se produce la contracción, esos son como puntos de anclaje que hay ahí, los cuerpos densos, y desde ahí se produce toda esa contracción. ¿Mm? Los cuerpos densos son similares a la línea Z y tienen alfa-actinina, y va a haber filamentos intermedios con desmina y brimentina. Los miofilamentos gruesos tienen miosina, pero esa miosina tiene una isoforma absolutamente diferente a la de los músculos estriados. Es otra cosa, otra miosina, que no tiene nada que ver. ¿Ah? ¿Por qué? Porque va a tener un ciclo muy lento. El ciclo tipo Lini-Taylor del cual hablábamos antes acá es extremadamente lento. Y si el ciclo es muy lento, ¿qué les parece a ustedes? Por unidad de tiempo, ¿consumo más o menos ATP? Muchísimo menos. ¿Sí? Y lo mismo que en los otros músculos va a tener 2 cadenas pesadas y 4 cadenas livianas. O sea que en cuanto a la forma general, se comporta de manera igual. Pero tiene una disposición diferente los músculos estriados porque no forma sarcómeros. Se dispone en este sentido. Esa disposición da un rango de tensión activa que es muy extenso y da una longitud óptima para la cual ustedes el máximo de tensión activa en la curva longitud-tensión, que es bastante extenso. Porque acá no está todo alineado a la perfección, sino que está todo dispuesto en diagonales. Entonces, la miosina se puede desplazar sobre los filamentos de actina largas distancias sin encontrar el fin de un sarcómero porque no hay. Y lo hace en líneas tangenciales, tampoco lo hace en una cosa unidireccional, sino que son como tangenciales. Cuando se contrae, ¿ven? Pero también los tironea hacia el centro, digamos. Ahora, los miofilamentos finos, acá sí, quiero que de los miofilamentos gruesos, recuerden que la isoforma de miosina es muy distinta y recuerden que las cadenas livianas de la miosina le van a dotar de hechos absolutamente diferentes respecto a los músculos estriados. Entonces, los miofilamentos de finos de actina no tienen troponina. Eso es una cosa radicalmente diferente. Acá no hay troponina, C, ni nada de eso. Lo que hay es otra proteína que se llama caldesmin, en sustitución. Sí tienen tropomiosina, pero la regulación por calcio, acá hay también regulación por calcio, pero esa regulación por calcio no tiene nada que ver con el miofilamento fino, como era antes que el calcio se unía a la troponina C, porque no hay. Acá el calcio, la regulación la realiza por el miofilamento grueso y es por fosforilación de la cadena liviana de la miosina. Es absolutamente diferente el mecanismo de regulación de contracción y lo que hace el calcio. ¿Sí? Este concepto es central. ¿Ah? Por lo tanto, cuando sube, es importante que suba el calcio, pero ese calcio que sube no es porque vaya a actuar sobre la troponina C, sino que lo que hace es que se une a calmodulina, como vamos a ver ahora después, y con eso se fosforila la cadena liviana de la miosina. Y entonces, cuando se fosforila la cadena liviana de la miosina, interacción actomiosina.
Entonces, acá tienen, por ejemplo, un pedazo sobre el órgano, ¿no? La célula aislada. Y vieron que hay varios contactos, ¿no? Puede haber contactos de hematomas, por ejemplo, que han y permiten una cohesión mecánica en todo el órgano. Y puede haber también uniones de tipo gap que van a permitir algo de cohesión eléctrica, digamos. ¿Sí? Y como verán, hay como puntitos acá. Esos no son túbulos T. Quisieron hacer túbulos T, pero no llegaron. Y son invaginaciones del sarcolema que se llaman caveolas. Ahora, como son túbulos T frustrados, ¿sí? O túbulos T calientes, ¿sí? Porque no pudieron llegar a ser, ¿sí? Están sí en contacto, o sea, están en contacto, no, están cercanos, las cavéolas generalmente están cercanas a el retículo sarcoplasmático, porque esto sí tiene retículo sarcoplasmático. ¿Sí? Y el retículo sarcoplasmático se acerca a la cavéola. Entonces, el grado de vinculación entre célula y célula es variable desde el punto de vista eléctrico y mecánico. Desde el punto de vista eléctrico es por las uniones gap y desde el punto de vista mecánico por los desmosomas. Pero se van a distinguir dos grandes tipos de núcleo liso, ¿sí? En base a cuánto exista esa capacidad de vinculación. Si la capacidad de vinculación entre una célula y otra es enorme, entonces, o sea que tenemos muchas uniones gap, muchos desmosomas, entonces eso funcionalmente va a obrar como que, como una unidad. Por lo tanto, hablamos como que hay un sincicio de tipo funcional igual que el corazón, no anatómico. Entonces, ese tipo de músculo liso se denomina unitario. Fíjense que ahí ustedes le pegan a una célula o dos y se propaga el resto de todo. Y el otro tipo de músculo liso se denomina multiunitario y no obra como un sincicio, y por lo tanto va a tener que tener gran inervación, porque cada célula está aislada. En cambio, los que tienen sincicio funcional tienen menor inervación, porque basta pegarle a unos pocos células para que todo se propague. Pero esto no quiere decir que en un órgano, o sea, hay un órgano que solo tiene unitario y no tiene nada de unitario. No. Hay una regla del músculo liso que es la heterogeneidad. Es decir, hay pedazos de órganos que pueden tener unitario y pedazos de órganos que pueden tener multiunitario. Pero en general hay tendencia a tener más de un tipo que de otro en cada órgano. Ahora les voy a mostrar ejemplos. Así que un órgano puede tener sectores con ambos tipos de núcleo. Y ahora les voy a mostrar el caso del estómago para que, ¿sí? Y hay una gran heterogeneidad en todo esto. El cambio puede ser gradual de uno a otro. Inclusive puede haber un cambio de la forma de músculo liso que se dé fisiológicamente, por ejemplo, durante la gestación. ¿Sí? Durante la gestación el útero se va volviendo cada vez más de tipo unitario, porque necesita generar contracciones al final para la expulsión del feto, ¿sí? Entonces, esas contracciones tienen que ser todas coordinadas. Entonces, para coordinar todo eso y que obre prácticamente como un corazón de expulsión, necesito tener acoplamiento eléctrico y mecánico. Entonces, esto cambia, es dinámico también esto, ¿sí? ¿Cómo van los virtuales? ¿Están escuchando bien? Contesten por el chat, por favor. Ahí salió, a ver. Sí, ok. Seguimos. Pues me preocupa por la grabación también.
Bueno, entonces, ¿qué tipos de contracción? Yo les subrayé en rojo, en general, los conceptos que más tienen que ir reteniendo de lo de músculo liso. Hay dos tipos de contracción a grandes rasgos en el músculo liso. Aquellas contracciones que denominamos fásicas, porque son rápidas, y se dan para el caso de la propulsión. Generalmente estos músculos son unitarios en cuanto a los dos que vimos recién. Y de estar relajados pasan a estar en estado de contracción. Y lo podemos ver en el caso del estómago y el intestino. Y es lo que ven acá, por ejemplo, en violeta. Son fásicamente activos. Esas contracciones fásicas muchas veces obedecen a patrones de automatismo que vamos a estudiar cómo se dan. Acá a veces también hay automatismo, pero no se da por la célula del músculo liso, se da por los ganglios nerviosos que tienen células. En cambio, hay músculo liso que tiene más grado de contracciones tónicas o que tiene un grado de contracción tónica, y estos generalmente son multiunitarios. Puede ser el que ven en verde acá, y tiene una relajación de golpe, ¿ven? En ese caso, esto es un esfínter. ¿Sí? O sea, pasa de contraído a relajado, que es lo que dice acá, CAR. Eso se ve en vasos, vía aérea, por ejemplo. Pero también puede haber un estado de semicontracción permanente, donde aumento o lo sube, o puedo bajar la contracción. En otros casos, de los que son tónicos, puede estar habitualmente relajado y de repente tener una contracción, como es el caso del esófago y la vejiga. También puede pasar eso. Pero estos son básicamente los grandes tipos de contracción que hay. Veamos las características del músculo liso unitario. Esto sería el intestino delgado, y si ustedes hacen un corte del intestino delgado, van a ver que la inervación no se mete adentro de la capa del músculo liso, sino que va corriendo toda en paralelo a la capa del músculo liso, y desde ahí se sueltan neurotransmisores, y también pueden venir impulsos hormonales, como les dije. Pero toda esta capa de músculo liso está prácticamente toda unida por uniones GAP y densitomas, cumpliendo las características de ser un sincicio funcional. Y hay inervación intrínseca por plexos, como este, con reflejos. Hay poca inervación extrínseca que lo que hace va a ser regular esto, dado por los sistemas simpáticos y parasimpáticos. Tienen muchas uniones GAP. Generalmente hay marcapasos intrínsecos asociados a esta inervación intrínseca. Es más frecuente para la propulsión de cosas, como a nivel gastrointestinal, y tiene abundante regulación hormonal. ¿Sí? Bueno, acá abajo, por ejemplo, se les muestra cómo puede haber, por ejemplo, una onda de calcio que se propaga fácilmente por una onda GAP de una célula de músculo liso. En cierta medida pasa algo parecido al corazón, ¿ven? Pero ¿qué pasa con el músculo liso multiunitario? En el caso del músculo liso multiunitario, un ejemplo sería a nivel ciliar. Cada célula individual tiene haces de nervio. Entonces, como pueden ver, acá hay una abundante inervación, pero que proviene de fuera. O sea que no hay inervación intrínseca
hay poca inervación intrínseca, pero hay mucha inervación extrínseca. Es esta que ven venir acá. Cada célula puede llegar a estar inervada individualmente. Como pueden ver, las células están separadas y hay pocas uniones gap o nada, ni desmosomas entre células. Son pocos. No quiere decir que no existan. Y carecen de marcapaso intrínseco. Es más frecuente para esfínteres y cosas así. También presentan regulación hormonal. Entonces, como veamos la mecánica del músculo liso en el diagrama tensión-longitud y comparemos esto con lo que ocurre en los tres músculos. Acá tenemos lo que ocurría en el músculo esquelético. Fíjense que a nivel de la longitud óptima tengo el máximo de tensión activa, pero la tensión pasiva es muy baja, lo cual hace que cuando uno aumenta la tensión pasiva y baja la tensión activa, la tensión total cae. O sea que si uno ve la tensión total en función de la longitud, hay una caída acá, ¿ven? Eso pasa solo en el músculo esquelético. En el músculo cardíaco, la curva tensión-longitud es tal que para la longitud, donde tengo el máximo de interacción entre los filamentos gruesos y finos, que es la longitud óptima, la tensión de reposo es bastante alta. Ven como esto sería la curva de tensión pasiva. Esta tensión es mucho más alta que acá, que no es nada. ¿Ven? Entonces, el desplazar la curva de tensión pasiva, más el hecho de el length dependent effect que les comenté en la clase de ayer, hace que cuando ustedes vean la tensión total en función de la longitud, nunca cae, siempre aumenta. Entonces, eso da base a que cuando ustedes más llenan una cavidad del músculo cardíaco, más tensión van a obtener. Y es la base de la ley de Frank-Starling. ¿Sí? Y en el caso del músculo liso, que es lo que ven acá, ven que las curvas también tienen un pico, pero que ese pico está bastante extendido. ¿Sí? O sea, son varias micras, porque no es ahora una cosa con sarcómeros unidireccionales. Y la curva de longitud-tensión también es más extensa, pero la tensión pasiva es también considerable, no tanto como en el músculo cardíaco, pero es considerable en reposo y mayor que en el músculo esquelético, de tal manera que la tensión total también siempre aumenta. Entonces, cuando ustedes ponen algo adentro de una cavidad de músculo liso, por ejemplo, bolo alimenticio, lo que sea, también la tensión siempre aumenta y distiende, o ponen sangre, ¿sí? ¿Tá? Se distiende y aumenta la tensión, ¿sí? Entonces eso da una cantidad de respuestas diferentes como fenómenos de estrés, relajación, etc. Entonces, la característica general de la curva es similar a la del músculo esquelético. Siempre hay tensión activa máxima y curva en campana en los tres músculos, pero las diferencias son que hay gran rango de longitud y se acorta más en el caso del músculo liso. La tensión pasiva es mayor para la longitud óptima con una tensión activa máxima, tanto para el músculo cardíaco como para el músculo liso. Y el rango de longitudes para la tensión activa máxima es mayor si hay un pico más extenso. Entonces, veamos la curva una vez que vimos la curva de longitud-tensión, veamos cómo es la curva de velocidad-fuerza. ¿Se acuerdan que era una fracción de hipérbola? Y que esto reflejaba la rapidez del ciclo de interacción entre la miosina y la actina, y que las isoformas de miosina, si la fibra muscular era rápida, eso estaba más elevado, porque el ciclo es más rápido. Si ese es lento, es menor. ¿Sí? Ahora miren lo que es el músculo liso en comparación. Está acá abajo.
Pero el músculo liso tiene otra característica diferencial, ¿sí? O sea que los ciclos son mucho más lentos. Ahí están viendo lo que les decía al principio. Se ve en la curva fuerza-velocidad. O sea que para carga cero, la velocidad máxima es muy pequeña en comparación con el músculo esquelético y también con el músculo cardíaco, que sería algo intermedio. O sea que la velocidad del ciclo de interacción es lenta. Pero tiene otra peculiaridad. Si ustedes amplían esto, que sería lo que ven acá ahora, ¿sí? Verían que el máximo con el que corta no es constante y que hay algo que regula eso. ¿Y saben qué es? Tampoco es el máximo en velocidad ni el máximo en fuerza. Las dos cosas están variando fisiológicamente. ¿Y con qué lo hago variar? Con el grado de fosforilación de la cadena liviana. Si yo fosforilo más la cadena liviana de la miosina, que es lo que se ve acá, veo que aumento la velocidad porque aumento la velocidad del ciclo. Y también, acá puedo ver con la tensión, veo que puedo aumentar la tensión. O sea que la curva de velocidad-fuerza está modulada por el grado de fosforilación de la cadena liviana de la miosina, cosa que no pasa en ninguno de los otros dos. Entonces, la curva tiene una característica general similar a la de los músculos estriados y hay una relación inversa entre la velocidad y la fuerza, pero tiene una velocidad máxima mucho menor que en los músculos estriados porque hay ciclos lentos, una cinética lenta de ciclos. La velocidad y la fuerza también se modulan por fosforilación. Se regula tanto la velocidad como la tensión de acuerdo a la fosforilación, que es la que regula el número de puentes cruzados y la velocidad del ciclo de esos puentes. En la siguiente podemos ver eso un poco mejor, cómo el músculo liso muestra una relación fuerza-velocidad variable de acuerdo al grado de fosforilación. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con los otros músculos, ¿vieron? ¿Y qué pasa con el potencial de membrana? Hay una enorme heterogeneidad y una diversidad de respuestas eléctricas y mecánicas en los distintos órganos. A nivel gastrointestinal, por ejemplo, podemos ver distintas respuestas eléctricas y de tensión. Y fíjense que si vamos a ver los tipos de respuestas eléctricas que hay, puede haber potencial de acción y contracción, ¿no? Que sería lo que ven en A. Esos potenciales de acción pueden tener formas muy diferentes, ¿tá? Pueden ser largos pero tipo espiga, ¿sí? Es más frecuente que haya ondas con potenciales de acción como ven en B. Pero ojo que estos potenciales de acción que ven como espiguitas ahí, duran bien ya casi que 100 milisegundos. O sea que son espigas lentas. Todo es muy lento acá. O puede ser que vean las ondas, pero con un estallido de potenciales de acción lento, que se llama ondas y bursts. Entonces, está continuamente variando, como ven, el potencial de membrana en ondas, y cuando llega a cierto umbral, se dan los potenciales de acción. A veces se producen las ondas sucesivamente hasta que se llega al umbral y ahí comienza a disparar los estallidos de potencial de acción. Pero acá hay una cosa que es absolutamente diferente a los músculos estriados. Esto es un concepto muy importante. No es necesario un potencial de acción para que se produzca la contracción. ¿Sí? Hay dos tipos de acoplamiento excitocontráctil. El electromecánico, donde sí dependemos de un potencial de acción, y el fármaco mecánico, que no depende del potencial de la membrana.
lo da una hormona cualquiera sin que cambie el potencial de la membrana. ¿Está? Por eso es que hay tanta heterogeneidad en todo esto. Entonces, si miramos lo que ocurre con el estómago, acá tienen el esófago, el cardias, acá tienen el fundus o el fondo. Este es el cuerpo estomacal con 3 sectores, ¿no? El oral, sector medio, caudal, y acá ya tienen el antro. Y pueden registrar a ver qué ocurre con el potencial en cada lado. Y fíjense cómo va variando la característica de los registros eléctricos en los distintos lados del estómago. Y pueden ver que en la medida que se van más abajo, se van viendo más los patrones de oscilación del potencial de acción con los estallidos, los bursts de potenciales de acción, ¿ven? A nivel más caudal. ¿Sí? Y eso tiene que ver en cierta medida con las distintas funciones, porque en el fundus, por ejemplo, casi que no tienen actividad y es porque eso es como un reservorio. Entonces hay muy poca actividad eléctrica y miren qué depolarizado que es. Menos 48 milivoltios sería como el potencial más negativo. Y en la medida que van más abajo, se va volviendo más negativo el potencial, ¿ven? En el estómago. Hasta que llegan alrededor de menos 75 milivoltios y ahí van a tener actividad más fásica, es decir, más de repente porque va a tener que dejar pasar o no dejar pasar impulsos. ¿Sí? Y estamos hablando del píloro, obviamente, hacia el final del estómago. Pero fíjense cómo fue cambiando la actividad eléctrica para eso. Y se fue volviendo cada vez más negativo. Entonces, vamos a ver ahora lo siguiente. En cuanto a la heterogeneidad y respuestas en órganos a nivel gastrointestinal, no sé si se acuerdan, ¿ustedes ya dieron esto? ¿Gastro dieron en histología o en anatomía? Entonces, ustedes saben que tienen una mucosa y tienen una submucosa. ¿Y cómo se llama el plexo que tienen ahí primero? Un plexo nervioso. El plexo de Meissner primero y después tienen el plexo mientérico de Auerbach. El primer plexo, fíjense que está por adentro de la capa circunferencial de músculo liso. Es este que estoy ahora con el láser. Esto que está como anillos azules fuertes son los plexos. Y el otro plexo es el plexo de Auerbach. Entonces, eso es lo que estamos hablando, siendo este un músculo liso preponderantemente unitario, eso es la elevación intrínseca de la que hablábamos. Y acá pueden ver esos plexos. Y toda la acción de esos plexos para regular el músculo liso y la propulsión tiene que ver con cambiar el calcio canario. Eso no es una cosa divina. ¿Tá? Necesita ver un fenómeno físico con energías y cambios, y en el fondo siempre están los canales, el calcio, porque cambian tipos de energía. ¿Sí? Entonces, acá tienen cómo se conectan el músculo liso con las neuronas de los plexos que estudiaron en histología y en anatomía. Y acá tienen algunos de los canales en los que impactan. ¿Tá? Una cosa importante es que en ese plexo hay algunas células, hay algunas neuronas que no les voy a comentar acá, pero les hablaron de las neuronas intersticiales de Cartagena. ¿Y qué hacen? Son las que dan el automatismo. ¿No? Ese tema lo comenzamos a hablar en las clases de biofísica hace como 15 años, porque ni se hablaba.
¿tá? Pero después lo dejamos de dar. Y el potencial de acción que genera el automatismo acá es sumamente complicado porque implica corrientes de cloruro. ¿Mm? Entonces, fíjense que como consecuencia, por ejemplo, de la acción del sistema parasimpático sobre estos plexos, fíjense que ¿qué ocurre? Las ondas de potencial acá y el tono muscular. Si yo aumento el sistema parasimpático, ¿qué pasa? Las ondas de potencial se vuelven como más grandes o más chicas. Y la contracción más grande también, ¿sí? Y eso es porque actúa sobre receptores muscarínicos que son M2 y M3, que al final van a producir un aumento del calcio intracelular y por lo tanto, ¿qué cosa? Un aumento de la contracción. Y los canales en los que actúa son obviamente canales que aumentan la depolarización, que en este caso son canales distintos a los que vimos, son canales TRT, ¿sí? Pero dejan pasar el calcio. ¿Sí? Y eso es lo que está en este esquemita que está acá. Entonces, al final hay un aumento de la contracción. Entonces, si el tipo tiene contracciones muy marcadas, tiene... ¿Está? ¿Qué tienen que hacer, por ejemplo? ¿Qué fármacos se le da a el Van a tener que inhibir la hiperestimulación parasimpática. Entonces, de ahí, por ejemplo, tienen la paratropina, que se da, que es un análogo, ¿sí? Lo que hacen es bloquear los receptores M2, M3. Y entonces disminuyen estas contracciones sumamente marcadas, que son las que están provocando el dolor. ¿Entendieron? ¿Va? Y acá tienen todos los canales que hay involucrados. Tienen los canales de potasio inhibibles por ATP, que yo les dije que estaban en todos lados. Y tienen un canal, que es el de canal de potasio activado por calcio, en el cual nosotros, varios del departamento, hemos hecho muchos trabajos sobre ese canal, porque está en todos lados, menos en corazón. En corazón está solamente en la mitocondria, pero en todo el resto del organismo, el canal de potasio activado por calcio está por todos lados, ¿está? Es lo más purga que hay. ¿Se acuerdan de la figurita de los álbumes? Cuando sale siempre una figurita, que dice es lo más purga, ¿está? Nunca vieron eso, soy demasiado old, ¿está? Para no decir otra cosa. Bueno, el canal de potasio activado por calcio es muy frecuente de encontrar. Y luego tienen canales de cloruro activados por calcio también, ¿sí? Tienen canales de calcio y tienen canales de potasio que son activados por el estiramiento, por ejemplo. Vamos a ver entonces la siguiente ahora y vamos a ver las variaciones del potencial de membrana en el músculo liso. Y fíjense que la respuesta de los potenciales de acción a veces son con potenciales de acción tipo espiga, pero esa espiga dura decenas de milisegundos, no dura 1 o 2 milisegundos. Puede llegar a durar 100 milisegundos, aunque no cientos de milisegundos como el cardíaco, y pueden tener plató inclusive, o pueden ser espigas montadas, pero fíjense que esto está en segundos acá, se puede, sobre ondas lentas se presentan esas espigas. Así que puede haber toda una generación diferente de estos, ¿sí? Y en general, cuando ocurre este tipo de situación, es porque hay, un juego entre canales de calcio y los canales de potasio activados por calcio, ¿sí? Y esos canales son centrales en el músculo liso. El canal de calcio L, que es la misma isoforma que vieron en el cardíaco, pero acá aparece otro canal que es el canal de potasio activado por calcio.
es entrar en la relajación, que el mismo calcio que entra pega, o sea, ayuda cuando se aumenta a que se abra el canal de potasio. ¿El canal de potasio qué hace? O sea que el mismo calcio que entra ayuda a que se exactamente. Entonces, si hay algún problema de algún tipo en esos canales, no se repolariza adecuadamente. Y ese juego está por todos lados. Está en la secreción de inmunoglobulinas, está en la secreción de endocrina, en casi todos lados, ¿está? De acoplamiento, excitación, secreción. Entonces, hay una gran heterogeneidad de las respuestas eléctricas. El potencial de reposo siempre es menos negativo a lo que vieron respecto al músculo esquelético y también respecto al músculo cardíaco de contracción. ¿Sí? Inclusive, fíjense que es menos negativo que el potencial de reposo que el miocardio de conducción, porque andamos por alrededor de menos 50 a menos 45. Entonces, hay ciclos con ondas y bursts y potenciales de acción que dan lugar a la tensión. ¿Ven acá la tensión cómo se da? Esas ondas de tensión que ven, se ven a veces, acá está la respuesta eléctrica y acá está la respuesta contráctil. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver con esto. ¿Sí? Respecto a la heterogeneidad del potencial de acción a este nivel. ¿Sí? Y recuerden que la asociación de canal de calcio o canal de potasio activado por calcio para que relaje es súper frecuente en estas células. ¿No? Bueno, les iba a comentar otra cosa, pero no sé, se me atoró el coágulo, se ve. Así que no me acuerdo qué les iba a comentar. Entonces, veamos el acoplamiento éxito contráctil rápidamente de los dos. Es distinto a músculos estriados, puede ser con depolarización o sin depolarización. Entonces hablamos de un acoplamiento éxito contráctil que sea electromecánico cuando tiene depolarización y se da por nervios, ¿sí? Y fármaco mecánico cuando es sin despolarización y ahí son hormonas y fármacos que lo van a producir, pero no hay un potencial de acción. Es el concepto que les di hace un momento. Si el acoplamiento es electromecánico, cuando ocurre eso, en el caso del esquelético, estos son fracciones de milisegundos o unos pocos milisegundos entre la respuesta eléctrica y la tensión. Son más de unos milisegundos, es más largo en el caso del músculo cardíaco. Y en el caso del músculo liso, fíjense que acá está el potencial de acción y el aumento de la tensión demora cientos de milisegundos. O sea que es un acoplamiento muy lento. Es mucho más lento que los músculos estriados este acoplamiento electromecánico. Por lo tanto, acá los fenómenos son diferentes. Entonces, el acoplamiento fármaco-mecánico quiere decir que se puede contraer sin variaciones de potencial de membranas. Por ejemplo, acá tienen el electromecánico, que es muy común de ver en el músculo liso unitario de tipo simplicidad, ¿no? Pero el fármaco mecánico, por ejemplo, tiene que el potencial no cambia para nada, pero puede haber un fármaco X que promueve la contracción. Cuando yo lo añado al fármaco X, sin que varíe el potencial, me perdí el punterito láser, sin que varíe el potencial, provoco contracción. Lo remuevo, ¿sí? Pongo uno que relaja y no varía el potencial, y solamente por el hecho de cambiar el fármaco tengo variaciones. No necesita
¿Sí? ¿Cómo es la regulación por calcio en el músculo liso? La regulación por calcio es diferente a de los músculos estriados. Acá está la regulación de la contracción asociada al miofilamento grueso, no asociada al miofilamento fino, como en los músculos estriados. ¿Por qué? El calcio que entra, por ejemplo, durante un potencial de acción, o puede ser porque algo abre canales de calcio en la membrana o hace que se libere calcio del retículo. Este es calcio intracelular que aumenta, se une a la calmodulina, se activa la quinasa de la cadena liviana de la miosina y entonces cuando se fosforila la cadena liviana de la miosina, se produce la interacción acto-miosina. Y ahí es que se produce el gasto de ATP con contracción, ¿sí? Entonces necesitamos ATP para que se produzca la contracción, también para que se produzca la relajación, porque necesitamos las bombas. Eso también ocurre en los músculos esqueléticos, pero acá se necesita extra, porque se necesita ATP también para regular contracción, que eso no ocurre en los músculos estriados. Simplemente que todo eso en el músculo liso es muy lento. Entonces, como todos esos eventos son muy lentos, hay una baja tasa de gasto. El gasto de ATP en los músculos estriados se da para la contracción y para la realización por las bombas, sabemos. Pero toda esa circulación es muy rápida, lo cual conduce a una alta tasa de gasto. ¿Vamos bien por ahora? Hagan preguntas o algo. ¿Cómo van? Ah. Bueno, entonces, esto es central. La regulación por calcio está asociada al miofilamento grueso, la cadena liviana de la miosina. El calcio regula la contracción en todos los músculos, boceto central también. Siempre es un aumento del calcio intracelular. En el músculo liso, el calcio se va a liberar del retículo sarcoplasmático, y por eso está acá. O sea que el retículo sarcoplasmático también almacena calcio. Y parte del calcio ese que aumenta viene del retículo sarcoplasmático, pero también viene del medio extracelular. Les diría que mitad y mitad. O sea que lo que contribuye el medio extracelular es bastante importante y por eso demora tanto la respuesta. ¿Sí? Entonces, se produce ese aumento del calcio en toda la célula que se une a la calmodulina y solamente cuando está el complejo calcio-calmodulina se puede producir la fosforilación de la quinasa de la cadena liviana de la miosina. Cuando está activa, entonces se fosforila la cadena liviana de la miosina, ¿sí? Y para que se termine ese estado, necesito a una fosfatasa, que es quien desfosforila la quinasa de la cadena liviana de la miosina. ¿Sí? Si yo por alguna forma bajo el calcio unido a calmodulina, esta reacción se va de activa a inactiva y entonces básicamente lo que hago es que promuevo la relajación. ¿Tá? Aumentando el calcio, activo esto y promuevo la contracción. Y bajando el calcio, lo que hago es promover que se venga todo para este lado, ¿sí? Y entonces promuevo la relajación. Entonces, fíjense que en el acoplamiento electromecánico, ¿sí? Respecto a la contracción, cuando viene un potencial de acción o cuando cambia el potencial de membrana, se abren canales de calcio, que pueden ser de calcio o canales TRP también. Y ese calcio que entra por ahí, como está esto en las cavéolas, está cerca del retículo sarcoplasmático,
Pero acá, más que receptores de radianodina, hay otra molécula que libera calcio que es más lenta, que se llama receptor de IP3. El receptor de IP3, a pesar de que no les he hablado hasta ahora, es más frecuente de encontrar en todo el cuerpo humano y en la naturaleza que el receptor de radianodina. Es ultra importante, ¿verdad? Está en prácticamente todas las células. Y el que está regulando y modulando el calcio intracelular es el fermento. Sea célula del sistema inmunitario, endocrino, ¿tá? En las neuronas. También se encuentran los receptores de radianodina, pero en menor proporción a esto. Y se llama receptor de IP3 porque el inositol trifosfato, que es eso, IP3, lo abre por sí mismo. Y el inositol trifosfato se puede producir como consecuencia de reacciones químicas por la proteína quinasa C en la membrana celular. La proteína quinasa C en la membrana celular provoca, no sé si se acuerdan de antes, de acilglicerol, ¿sí? Y por otro lado provoca fosfoinositosis, que cuando se fosforila más se libera de la membrana y un fosfoinositosídeo central que activa todo eso y es un segundo mensajero central para muchas cosas, casi de tanta importancia como el calcio, es el inositol trifosfato. Entre otras, ¿por qué? Porque justamente modula la liberación de calcio en las membranas. Entonces, eso es lo que da lugar a que exista la modulación farmacomecánica. Si yo tengo un fármaco que produce IP3 y no cambio el potencial de membrana, ese IP3 que entre a la célula, que va a provocar liberación de calcio. ¿Pero cambió el potencial de membrana o no? Entonces, voy a liberar calcio, voy a poder producir contracción sin cambiar el potencial de membrana. Por eso hay acoplamiento farmacomecánico. ¿Entienden? Sí. Entonces, cuando aumento el calcio, la calmodulina se une con el calcio, la cadena liviana de la miosina, por esto se activa, y la miosina inactiva queda con fosforilada, ¿sí? Y entonces, al estar fosforilada, aumenta la afinidad por la actina, y entonces ahí se produce un aumento de la tensión muscular. ¿Sí? Y acá básicamente explica lo mismo. Lo único que acuérdense que este ciclo que se va a producir acá es alrededor de 100 veces más lento en el músculo liso que en el músculo esquelético. Acá básicamente es una descripción de lo que recién les comenté. ¿Sí? Para que se produzca este acoplamiento electromecánico. Vamos bien. Vamos a ver cómo se relaja cuando hay un acoplamiento electromecánico. Voy a poner acá para que no moleste. No hay nada ahí abajo, ¿no? Entonces, cuando se termina, digamos, el ingreso de calcio y entonces comienza a bajar el calcio a nivel intracelular, el calcio es rescatado por las bombas cerca hacia el retículo, pero también una porción considerable se va hacia afuera, como ocurre en el músculo cardíaco, por el intercambiador sodio-calcio y por la bomba de la membrana. Se va. Entonces, como sale el calcio, deja de estar unido a la calmodulina. Entonces, si eso ocurre, la miosinfosfatasa pasa a tener una acción predominante y se desfosforila la cadena liviana de la miosina y pasa a tener una miosina inactiva. Y el ciclo no se produce, pero puedo tener dos resultados. Puede ser que no haga nada y que esté totalmente relajado, o puede ser que el músculo liso quede en un estado de semicontracción permanente, que sería equivalente al estado de rigor,
¿sí? Y eso se llama estado de latch, de tensión sostenida. Es cuando hay como una especie de contracción mucho tiempo y no hay gasto de ATP en mantenerlo. ¿Sí? Acuérdense que la fosfatasa de la cadena liviana de la miosina va a remover ese fosfato que lo puso la quinasa de la cadena liviana de la miosina. Entonces, en el acoplamiento fármaco-mecánico, lo que ocurre es que las hormonas o neurotransmisores pueden aumentar la tensión sin cambios en el potencial de membrana. Y esto es porque, como les decía, receptores de membrana pueden aumentar el IP3, que va directo a la liberación de calcio del retículo sarcoplasmático y aumentar el calcio. ¿Sí? El receptor de IP3 aumenta el calcio porque aumenta el IP3 simplemente por unión con estos receptores que no cambian el potencial de membrana. ¿Quedó claro eso? Bueno, entonces, algunos ligandos que pueden llegar a producir eso son acetilcolina, otros neurotransmisores, hormonas y sustancias parácnidas. Y acá les quiero comentar esto porque es una cosa que es históricamente interesante. Entonces, yo les dije que en la parte del potencial de acción había un juego importante entre la entrada de calcio por los canales tipo L y la salida por canales de potasio activados por calcio. Como son activados por calcio, ven un más acá del calcio. Es decir, que ese canal cuando se activa se relaja, ¿no? Baja el potencial de membrana y se relaja. Pero hay otras cosas que activan ese canal. Por ejemplo, el sistema simpático. Por lo tanto, el sistema simpático a nivel gastrointestinal va a provocar una respuesta contraria al sistema parasimpático, lo va a relajar. ¿Sí? Y acá pueden ver cómo lo hace a través de la pKa. Pero aparte, fíjense que hay una molécula que es el óxido nítrico, que acá se estudia bastante en el Uruguay. Y todas estas moléculas, por ejemplo, ustedes saben que para el tratamiento de la angina de pecho, ¿oyeron hablar de la angina de pecho? ¿Eh? ¿Qué sería eso? A ver. Bueno, la angina de pecho sería, en realidad, es como un dolor que le viene a la persona por falla en la irrigación del corazón. Cuando ustedes tienen tapados los vasos a nivel coronario o en las ramas de las coronarias y falla la irrigación, viene un dolor que se puede ir hasta el puño o puede ir hasta la base del cuello, por ejemplo, y obviamente eso les está avisando, donde se siga tapando, qué le va a ocurrir a la persona. Va a haber una isquemia total en ese lugar y va a tener un infarto de miocardio. ¿Está? Entonces las anginas de pecho son preámbulos de todo eso. Entonces, hay un tratamiento médico y también tratamientos quirúrgicos para eso, que son la colocación de los stents famosos. Pero inicialmente se intenta a veces con tratamientos médicos y una de las cosas que se dan son cosas que tienen que ver con aumentar el óxido nítrico. ¿Sí? Entonces, esos nitratos, que son pastillitas sublinguales, capaz que alguien conoce de algún familiar, ¿ah? O ven en las películas que estamos viejos, se les pone la pastillita y ahí revive, ¿está? Bueno, lo que hacen es, obviamente, fíjense que viene por acá el óxido nítrico, aumenta el GMP cíclico y aumenta la pKg, y eso que va a aumentar la actividad del canal de potasio activado por calcio. ¿Qué hace?
repolariza, por lo tanto, exactamente, ¿sí? O sea que va a provocar una dilatación, ¿sí? Entonces, provoca una dilatación. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente, Pfizer y muchas compañías farmacéuticas querían tener mejores nitritos sublinguales a principios de los 90 y empezaron a ensayar con otros. Voy a ver esto, vamos a ver. Y empiezan a hacer los estudios. Hay estudios de fase 1, fase 2 y fase 3 para cada fármaco. Los estudios de fase 3 ya implica el estudio con seres humanos en el fármaco. Y se hace con muestras, hay toda una característica de cosas estadísticas para saber si puede salir vendido al público, finalmente. Entonces, en los estudios de fase 3, se pregunta a las personas que están sometidas a tratamiento si hay reacciones colaterales. Es uno de los puntos centrales. Entonces, se les daba a las personas estos nuevos nitritos sublinguales. Y si usted notó algo, señora, últimamente, y las veteranas decían, ¿pero usted notó algo o no? Y, bueno, diga, ¿y usted, señor, notó algo? Y bueno, yo, sí, noté. Dice, pero hablen, ¿qué pasa? ¿Qué notaron? Y bueno, ahora nosotros, dice, estamos teniendo mucho más relaciones sexuales que antes. ¿Está? Entonces, eso, ¿qué fue? Lo que sacaron con todo esto fue el famoso Viagra. ¿Está? O sea que el Viagra es en realidad un experimento pasivo para generar mayores y mejores nitritos sublinguales en la circulación coronaria. Pero ¿qué pasa? El cuerpo cavernoso, cuando se produce la erección a nivel peniano, lo que se produce es una vasodilatación. ¿Sí? Hay que dilatar todos los vasos a ese nivel. Entonces tiene que producirse una relajación brutal. Y lo tiene que hacer por esta vía del PKG. Entonces, cuando dieron eso, hicieron productor de óxido nítrico brutal, pero más que producir óxido nítrico, ese corazón lo producía en otro corazón. ¿Tá? Y los tipos se volvían apasionados. ¿Tá? Y desde ahí conocemos ese tratamiento. Esa es la historia de esto, ¿está? En los 90. Es relativamente graciosa porque no era la intención original de la gente, ¿vieron? Para que ustedes vean cómo quien es creyente dice, Dios obra de maneras misteriosas. Bueno, entonces, acá tienen la regulación de la respuesta química y la fuente del calcio activador, y viene tanto del medio extracelular, en el músculo liso, como también del retículo sarcoplasmático o del receptor de IP3, cuando viene el IP3 desde acá. Y acá tienen a la fosfolipasa C, que con la proteína C les va a dar el PIP2 de acilglucerol, ¿sí? Y luego aumentan el IP3. Así que esto puede dar lugar al acoplamiento fármaco-mecánico, y esto al acoplamiento electromecánico. Pero siempre van a provocar un aumento del calcio intracelular. Y la fuente del calcio activador puede venir del retículo como desde fuera. Bueno, de esto yo ya les comenté que lo que hace, por ejemplo, el óxido nítrico es aumentar el GMP cíclico porque aumenta la proteína quinasa G, y como activa el canal de potasio activado por calcio, repolariza la membrana, y al repolarizar la membrana cierra los canales de calcio que están. Entonces disminuye la entrada de calcio y hay una menor contracción y se produce una vasodilatación. Y así es como funcionan estos fármacos.
Y esto, el ciclo de interacción actina-miosina es distinto al de los músculos estriados, y la diferencia que hay es que hay ciclos rápidos y lentos. Fíjense que para que pueda interactuar necesito que esté fosforilada la cadena liviana de la miosina, que es lo que vemos acá. ¿Mm? Obviamente la miosinfosfatasa puede intervenir acá y quitarle el fosfato y no se produce el ciclo. Y para que se produzca esta fosforilación necesito que haya calcio. ¿Sí? Una vez que esto está fosforilado, puede interactuar la miosina con lactina y tironear. Y entonces acá se puede producir un ciclo rápido de interacción actina-miosina. Pero, estando en esta situación, puede obrar la miosinfosfatasa, quitar el fosfato y quedar unida a la cabeza de miosina con el ángulo de 45 grados a la actina. Entonces, ¿qué les parece que queda? Acá queda en una situación parecida al rigor. Y entonces necesita ATP para soltarse, y eso es muy lento. ¿Sí? O sea que este es el ciclo lento y este es el ciclo rápido. ¿Mm? Entonces, hay un ciclo lento de los puentes cruzados. El romper el ATP por parte de la miosina ATPasa es más lento en el músculo liso, y debido a este ciclo lento es que aparece un estado particular intermedio donde hay interacción mucho tiempo que se denomina mecanismo de latch. Es decir, puede mantener una contracción tónica muchísimo tiempo prácticamente sin gasto de ATP. Esto requiere menor energía para sostener la contracción. ¿Sí? Entonces, en cuanto al mecanismo de latch, hay una desfosforilación de la cadena liviana, que es lo que vimos acá, y entonces el ciclo procede mucho más lentamente. Los puentes que están unidos están todavía generando tensión, y es una forma de incrementar la tensión y disminuir el uso del ATP. ¿Sí? Bueno, y acá tienen cómo sería el ciclo rápido, que es lo que está acá escrito. Eso sería como discernir lo que va acá. Entonces, fíjense que en los ciclos de interacción actina-miosina, ya queda poco, vamos a comparar el calcio intracelular, la velocidad de los puentes cruzados y fosforilación y la fuerza. En una contracción fásica, ¿sí? Cuando hay una estimulación, ocurre un aumento del calcio intracelular, hay fosforilación de los puentes cruzados y entonces se genera la fuerza. Y en una contracción tónica, con una estimulación que dure cierto tiempo, que está acá abajo, entonces voy a tener una contracción sostenida, aumenta el calcio, pero luego baja no a cero, sino que a una cantidad infinitesimal, chiquita, pero por arriba de lo normal. Entonces, se mantiene la interacción de los puentes cruzados y se mantiene la fuerza con una contracción tónica. Este estado que mantuvo la fuerza mucho tiempo, ¿qué es? El estado de, que recién les dije que se llama el latch, que es lo que se ve en las contracciones tónicas. Bueno, entonces en el latch va a haber poco gasto de ATP, con ciclo lento y tensión mantenida por el calcio basal pequeño que está aumentado, ¿no? Está aumentado, pero es poco, y se mantiene la tensión en los puentes con poco gasto de ATP. Como ya vimos, importa el retículo sarcoplasmático. El IP3 vieron acá que
va a estimular al receptor de IP3. Acá tienen neurotransmisores, hormonas que van a obrar en la producción del IP3, como les decía hoy. Y el calcio que se libera, que va a obrar con la calmodulina, quinasa de la cadena liviana, ¿sí? Acá está apagada y acá va a quedar activo. Y las respuestas electromecánicas que van a activar a canales de calcio de la membrana, ¿sí? Acá. Y que para la relajación voy a necesitar acerca y voy a necesitar al intercambiador sodio-calcio y la bomba de calcio de la membrana. Y el calcio que entra acá al medio intracelular viene del retículo sarcoplasmático y también de afuera. Por lo cual voy a necesitar rellenar cada tanto el retículo sarcoplasmático. Eso también ocurre en los músculos estriados y es una serie de proteínas que se llaman STIM1 y ORAI1 y SOP, pero no les vamos a dar eso. Entonces, otras respuestas que tienen los músculos lisos son las respuestas miogénicas y los fenómenos de estrés-relajación. Miren, arriba tienen la respuesta miogénica, ¿sí? Entonces, ahí tiene, por ejemplo, la vejiga de un conejo y el intestino del gato. Entonces, ¿qué es la respuesta miogénica? Se estira del golpe y cuando se estira de golpe genera una contracción. ¿Ven? Esto es la tensión y como pueden ver, aparece tensión al estirarse. Es una respuesta activa. Hay una contracción al estirarse. ¿Está? Y esa contracción al estirarse, con esta respuesta miogénica que vemos acá, sabemos que depende de la entrada de calcio, porque el de 600 bloquea. Si uno pone de 600, se termina la respuesta miogénica que se ve en la tráquea del perro, cuando se estira de repente. Porque son canales de calcio sensibles al estiramiento. El estiramiento abre los canales de calcio y entonces ahí entra. Eso es la respuesta miogénica. La respuesta miogénica va a tener importancia en muchas cosas. Por ejemplo, cuando ustedes cambian de posición, que la sangre pasa de estar horizontal, fíjense que todo un cambio gravitacional. ¿Va? Para los viajes espaciales, todo eso importa pila. Porque ustedes pueden pasar de estar así, donde están a una determinada gravedad, ¿verdad? Estar parados, todo lo que tienen en los pies, en cuanto a venas, arterias, todo eso cambia drásticamente. Tienen que tener algo para que module todo eso. Entonces, la primera cosa que hay no depende de nada más que de las propias células y son respuestas miogénicas. Lo mismo con la llegada de un bolo alimenticio. Aunque a veces, si la persona tiene mucha respuesta miogénica, puede llegar a tener hasta un reflejo gastropólico, ¿sí? O sea, son esos que comen y... ¿Ya? Bueno, entonces, lo otro que hay es el fenómeno de estrés-relajación. O sea, pasivamente, que es lo que ven en D y E, pasivamente hay tensión, pero cuando ponen algo adentro, puede ser sangre o lo que sea, de repente se relaja. Y eso es por la característica del lactómero que tiene todo esto. Es lo que ven en las venas, ¿sí? Y eso pasa también cuando nos paramos, se relajan de golpe las venas. Las características viscoelásticas de todo este músculo liso son muy diferentes al resto. Y por último, la última que tengo para mostrarles el día de hoy, y terminamos, es una tabla comparativa de todos los músculos. Vamos a comparar todos los tipos musculares que vimos hasta hoy, y con esto terminamos las clases. Entonces, respecto a los filamentos finos y gruesos, todos los músculos los tienen, pero solamente los músculos estriados, el cardíaco, tienen sarcómeros.
Los músculos lisos, multiunitarios y unitarios no lo tienen. La velocidad de la contracción puede ser rápida o lenta en el esquelético, dependiendo del tipo de fibra. En el cardíaco siempre es lenta y es muy lenta o muy lenta en los dos tipos de músculo liso. Túbulos T solamente lo tienen los músculos estriados, no hay en los músculos lisos. Acá lo que hay son esbozos que son cavéolas. Retículo sarcoplasmático, todos lo tienen, solo que hay poco porcentaje en el músculo liso, pero todos tienen retículo sarcoplasmático. ¿De dónde viene el calcio que activa la interacción entre actina y miosina? Solamente del retículo sarcoplasmático en el esquelético. Es en el músculo cardíaco generalmente del retículo sarcoplasmático y un poquito del medio extracelular, y es mezcla 50-50 en los músculos lisos. El sitio de regulación es la troponina C en los músculos estriados y la cadena liviana de la miosina en los músculos lisos. ¿Hay actividad eléctrica espontánea? En el esquelético no, y en el liso multiunitario no. Pero tanto en el cardíaco como en el liso unitario, sí. ¿Hay uniones estrechas? No acá. En el multiunitario pocas, y hay abundantes en el liso unitario y en el cardíaco. ¿Hay propagación intercelular? Eso va a depender de las uniones GAP. No, un poquito en el multiunitario, y sí, obviamente que hay en el unitario y en el cardíaco. Estímulo por estiramiento. No hay en el esquelético, poco en el liso multiunitario, sí hay en el liso unitario, la respuesta miogénica, por ejemplo, y poco en el cardíaco. La inervación es para cada célula en el esquelético, es variable en el cardíaco, es muy abundante en el liso multiunitario y es escasa en el liso unitario. La inervación extrínseca. El efecto de la inervación es siempre estimulante en el músculo esquelético, es decir, siempre provoca una contracción. Pero en el cardíaco puede estimular una contracción o puede bajarla, o puede estimular la frecuencia cardíaca o puede disminuirla. Y en el músculo liso también puede aumentar la contracción o bajarla, como vimos con el sistema simpático y parasimpático. Y en cuanto a efecto hormonal sobre la contracción, es poco en el músculo esquelético, es grande en el músculo cardíaco y también grande en los músculos lisos unitario y multiunitario. Bueno, y creo que esto es lo último que tenía y con eso terminamos la clase. Bueno, preguntas.